Bienvenidos a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia de última hora que está sacudiendo el tablero geopolítico en Latinoamérica. Se acaba de anunciar una liberación de presos políticos en Venezuela. Pero claro, aquí la pregunta del millón es, ¿estamos ante un gesto de paz? ¿Una decisión soberana del gobierno venezolano? ¿O es, en realidad, el primer efecto visible de una presión externa muy fuerte? Hoy vamos a analizar las dos caras de esta moneda, una noticia que de verdad podría cambiar el rumbo de Venezuela. Bueno, pues todo empieza aquí, con este comunicado oficial. Las palabras son muy concretas. El gobierno bolivariano, dicen, ha decidido liberar a un número importante de personas. Ojo, no dan una cifra exacta, pero sí hablan de un grupo grande, tanto de venezolanos como de extranjeros, y enmarcan esta acción en un contexto muy específico, como veremos. Pero ¿qué pasa? Que casi al mismo tiempo, de forma casi instantánea, aparece una lectura, radicalmente opuesta. Una fuente de análisis político lo califica, sí, de excelente noticia, no hay duda, pero, y aquí está la clave, lo atribuye directamente a lo que describe como los primeros frutos de la nueva administración de Estados Unidos. Y aquí, justo aquí, es donde la historia se pone de verdad interesante y compleja. Pasamos de un asunto interno a un posible pulso internacional. Para poder entender bien todo el panorama, lo mejor es ir por partes. Vamos a empezar por el principio, el anuncio oficial. El gobierno de Venezuela ha presentado esta decisión con una narrativa muy clara, con una justificación muy específica. Vamos a desgranar qué es lo que se dijo exactamente y por qué, según ellos, esto está pasando justo ahora. Según el comunicado oficial, la medida es un gesto unilateral. Esta palabra es importantísima. Unilateral significa que es una decisión que toman ellos solos, sin presiones, sin negociaciones externas. Y el objetivo que declaran es el de afianzar la paz y la convivencia pacífica. O sea, lo presentan como un paso soberano, una decisión interna que se toma para buscar la reconciliación nacional. Quédense con esa idea. Gesto unilateral por la paz. Muy bien. Esa es la declaración de intenciones. Pero de las palabras vamos a los hechos. ¿Quiénes son estas personas que ya están saliendo en libertad en estas primeras horas? Porque claro, los nombres que han empezado a sonar son absolutamente clave para entender el verdadero alcance y el posible mensaje detrás de esta medida. Y es que efectivamente, no son nombres cualquiera. Empiezan a salir figuras muy conocidas en el panorama político venezolano. Tenemos a gente como Enrique Márquez o Juan Guanipa, que son líderes destacados de la oposición. Y junto a ellos, Rocío San Miguel, una activista por los derechos humanos de gran trayectoria, y el abogado Perkins Rocha. Como ven, no son nombres al azar, representan a sectores muy críticos con el gobierno, son auténticos pesos pesados. Y la cosa no se queda ahí. La medida no afecta solo a ciudadanos venezolanos. Se informa de que entre los liberados hay como mínimo 4 ciudadanos españoles. Esto, claro, le añade una dimensión internacional al asunto. Sugiere que la lista podría ser mucho más amplia y diversa y que la negociación, si la hubo, ha tenido que tocar varias puertas diplomáticas. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al núcleo de nuestro análisis. Ya sabemos el por qué, la liberación y el quién, figuras importantes. Pero la gran pregunta, la que lo cambia todo, es el por qué. ¿Cuál es la verdadera razón que hay detrás de esta decisión del gobierno venezolano? Y sobre todo, ¿por qué en este preciso instante? Esta es la pregunta del millón, de verdad. En política, el cuándo es casi tan importante como el qué. El timing lo es todo. ¿Por qué liberar a estas figuras justo ahora? ¿Por qué no hace un mes? ¿O por qué no esperar al que viene? Para muchos analistas está claro que esto no puede ser una simple coincidencia. Algo ha tenido que pasar para que se active este mecanismo justo en este momento. Fijaos en el contraste que se presenta aquí, porque es brutal. Es que no podrían ser dos versiones más distintas. Por un lado, tenemos la versión oficial, un gesto de paz interno, soberano, unilateral. Y por el otro, la línea de análisis que es tajante, que no se anda con rodeos. Esto es una consecuencia directa de la presión externa. Es una señal, dice la fuente, de que la política de Washington está funcionando y, como se dice coloquialmente, empieza a marcar la cancha. El punto fundamental de esta segunda interpretación, el que lo cambia todo, es que la presión ya no sería solo comercial o económica. No hablamos solo de sanciones o de petróleo. Lo que sugiere es que Estados Unidos ha subido la apuesta y está empezando a imponer condiciones directamente políticas. Y claro, la liberación de los presos políticos sería la primera y más visible de esas condiciones que se habrían cumplido. Es un cambio total en las reglas del juego. Entonces, vale, pongámonos en ese escenario. Si seguimos esta línea de análisis, si aceptamos que esto es el resultado de una presión externa, ¿qué significa para el futuro? ¿Es un hecho aislado o es solo el primer movimiento de una estrategia mucho más grande? Vamos a explorar los pasos que, desde esta perspectiva, podrían venir a continuación. Desde este punto de vista, todo encaja en una secuencia, casi como una hoja de ruta.
El primer paso habría sido la imposición de condiciones claras por parte de Estados Unidos. El segundo paso es el que estaríamos viendo justo ahora, la liberación de los presos como prueba de que se aceptan esas condiciones. Y el tercer paso, el objetivo final según esta teoría, sería empezar a ordenar el país para preparar el terreno de cara a una posible transición política. Y esta línea de análisis no se queda en la teoría, sino que se atreve a predecir movimientos muy concretos que podríamos ver en las próximas semanas o meses. Por ejemplo, la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que sería un gesto diplomático de un simbolismo enorme. O incluso visitas de altos funcionarios de Washington para supervisar la situación sobre el terreno, para verificar que los acuerdos se cumplen. Así que al final todo este análisis nos deja con la pregunta fundamental, la que lo engloba todo. ¿Estamos siendo testigos de un caso en el que la presión externa, la diplomacia y la fuerza de un país está de hecho determinando, cambiando el rumbo político interno de otra nación soberana? Es una cuestión complejísima, con muchísimas aristas, y su desenlace lo veremos en los próximos días. La respuesta definirá no solo el futuro de Venezuela, sino quizás las reglas del juego geopolítico en toda la región. Gracias por acompañarnos. Si este análisis te ha parecido interesante, no dudes en hacer clic y compartirlo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor.